No, Víctor Hugo, no. Así no. Escuchen mis cubanos dentro de Cuba y los que están fuera de Cuba. Cómo un periodista uruguayo habla de Cuba. A mí me dio tremenda indignación. Le agradezco tanto a Cuba. Le agradezco que en este mundo de gobiernos imperialistas y cobardes, los que lo acompañan y no dicen nada, Cuba siga siendo el ejemplo de resiliencia, de sostén de las ideas humanistas en las que cualquier buen ser humano tiene que creer. Vemos que tienen dificultades, pero vemos también que en el corazón de los cubanos está muy firme la revolución y que no hay una crisis política. Y eso es muy fuerte a la visión de quienes venimos de otros lugares donde los ejemplos son exactamente al revés. Cuba es para esta generación que represento por edad y para los más jóvenes, es nuestra bandera. Es nuestra bandera de que vale la pena luchar por el ser humano, es nuestra bandera de que no tenemos que declinar en la fuerza que le damos a nuestras vidas para tener la esperanza todavía de un mundo un poco mejor. Al cabo de tantos años como nunca, está muy claro que Cuba tenía razón. Han sido el eje de la gran discusión política de la historia de la humanidad. Esta pequeña isla, este pequeño lugar geográfico del mundo, ha sido el eje de todo lo que hemos discutido. Unos se fueron para un lado y Cuba fue para Cuba. Y Cuba tenía razón, porque el mundo es un verdadero desastre y porque Cuba todavía sigue siendo esta fuente de esperanza. Por eso, gracias por esta dosis en este mundo en el cual, convaleciente como está, declinante como es cada día, Cuba es el suero de libertad, de convicciones y de humanismo que todos necesitamos. Muchas gracias, presidente. Dice Víctor Hugo que él le agradece tanto a Cuba. Claro, como no le vas a agradecer si cuando vas a Cuba te reciben con los brazos abiertos, en los mejores hoteles, te comen los mejores langostas, te comen los mejores camarones, te atienden muy bien, tienes aire acondicionado, tienes agua calentica. Te atienden muy bien, Víctor Hugo, por supuesto. ¿Sabes quién no le agradece? A Cuba. Los mismos cubanos. Fíjate qué cosa más rara. Le agradecen los que viven fuera de Cuba, pero no le agradecen los que viven dentro de Cuba, los cubanos. No le agradecen. ¿Sabes quién más no le agradece a Cuba, al régimen cubano? La cantidad de personas, de cubanos, los miles y miles de cubanos que han tenido que emigrar, huyendo de Cuba, huyendo de la situación de Cuba. Eso no lo ha tenido que agradecer, no lo han podido agradecer. ¿Entiendes, Víctor Hugo? ¿Sabes quién más no le agradece? Los familiares de las personas que han muerto en travesía, ya sea por la selva, ya sea por el mar. Esas personas, los familiares de esas personas, Víctor Hugo, al régimen cubano, no le agradecen. ¿Sabes quién más no le agradece, Víctor Hugo? No le agradecen las madres cubanas, que no tienen para darle comida a sus hijos. No le agradece el hijo que ha tenido que ver a su madre morir porque no hay medicamento para darle. ¿Oíste, Víctor Hugo? No le agradece el anciano que, habiendo trabajado toda su vida, no puede tener una vida digna. No le agradece el estudiante que está yendo a la escuela sin zapatos, sin ropa, sin nada para llevarse al estómago para comer. No, ese no le agradece, Víctor Hugo. Pero seguiste diciendo tonterías, ¿no? Dice, agradezco que en este mundo de gobiernos imperialistas y cobardes, Cuba siga siendo ejemplo de resiliencia, de sostén de las ideas humanistas. Cuba, mira, Víctor Hugo, los cubanos, lo único que puedan aguantar es al régimen comunista cubano que hay en Cuba. ¿Oíste? Pero Cuba no es ejemplo de aguantar nada, mijo. O bueno, sí es ejemplo de aguantarlo todo. Es cierto. En eso te lo doy, fíjate. Es ejemplo de aguantar, de adaptarse. ¿A quién? Al régimen comunista que lo está aplastando en la miseria día tras día. Y no hacen nada. Pero seguiste diciendo bobería. De sostén de las ideas humanistas. ¿Pero qué es idea humanista, mijo? Tú crees que sea humanista. Tú crees que sea humanista el meter preso a alguien por protestar. ¿Crees que sea humanista
El no darle ni pan, ni aceite, ni arroz, ni huevo, ni carne, ni frijoles, ni medicamentos. De no darle nada al pueblo, de no darle derechos humanos. ¿Tú crees que eso es humanista, Víctor Hugo? ¿Tú crees que es humanista encarcelar a las personas que no están de acuerdo con el régimen cubano? ¿Crees que es humanista sacar de sus trabajos y de sus escuelas a las personas que no sean comunistas en Cuba? ¿Crees que eso sea humanista, Víctor Hugo? Seguiste diciendo ideas humanistas en las que cualquier ser humano tiene que creer. Sí. Mira, en esas ideas cree el dictador, en esas ideas cree el asesino, en esas ideas cree la persona que tiene un mal corazón, que es mala. En esas ideas cree. Miguel Díaz-Canel apoya lo que tú estás diciendo. Raúl Castro apoya lo que tú estás diciendo. Fidel Castro apoya lo que tú estás diciendo. Por supuesto. Pero nosotros creer en esas ideas, Víctor Hugo. No. Dijiste, vemos que tienen dificultades. No, tú no tendrías que verlas, Víctor Hugo. Tendrías que vivirlas. Esas dificultades, tendrías que vivirlas. Nosotros los cubanos las hemos vivido. Tú no. A ti te las cuentan. Pero claro, las dificultades, tú nos dices por culpa de quién son. No, para ti son los gobiernos imperialistas. Pero también vemos que en el corazón de los cubanos está muy firme la revolución y que no hay crisis política. Mira, en los corazones de los cubanos, lo único que queremos es ver a Cuba libre, Víctor Hugo. Libre de esa dictadura. ¿Oíste? La revolución está dentro de los corazones de las personas que son totalmente ignorantes o totalmente descaradas. O ambas dos cosas. En eso está la revolución. En su corazón. En ellos. En los descarados. En los dictadores. En los asesinos. En esas personas que no tienen ni un poquito de moral. Ni un poquito de humanidad en su cuerpo. En esas personas. En los demás no, Víctor Hugo. En los corazones mira, vamos a decirlo así. 1%. Vamos a ponerlo en por ciento. En el 80% de los corazones de los cubanos, la revolución no está. ¿Viste? Está la libertad. En ese 80%. Claro que hay un 20% o el porciento que sea que son descarados. Súper descarados. Y dijiste que no hay crisis política. ¿Qué crisis política va a haber, Víctor Hugo? Si al que sale con un cartelito que diga "Viva Cuba Libre", o que diga "Abajo la dictadura" o "Abajo el comunismo", se lo llevan preso. No puede haber crisis política, Víctor Hugo, en un país. Primero, en un país que es una isla. Solamente se sale por dos vías, mar y aire. Ya está. Y el régimen cubano controla todo. Controla las costas y controla los aeropuertos. Las embarcaciones. Lo controla todo en Cuba. Por eso es que no hay una crisis política, mijo. Porque si además de que controlan todo en Cuba, incluido medios de comunicación, televisión, periódicos, la internet incluso, y además controlan las salidas marítimas y las salidas aéreas, y meten preso a todo aquel que se manifieste en contra de la revolución, los botan de sus trabajos, le hacen la vida imposible, le inyectan enfermedades en la prisión, los muelen a golpes, amenazan a sus familias y a sus amistades. No puede haber crisis política así, Víctor Hugo. No puede haber crisis política así. Un mundo poco mejor, dijiste. Que Cuba tenía razón. El mundo es un verdadero desastre. Mira, Víctor Hugo, mijo. Víctor Hugo, y a ti, y a todos los comunistas, y a todos los zurditos y los izquierdosos. A todos los descarados. Esto. Si el mundo es un verdadero desastre, váyanse del mundo, chicos. Váyanse para Cuba. Si Cuba tenía razón. Si Cuba tenía razón, váyanse hacia Cuba.
Si el mundo es un desastre, sean coherentes con sus propias palabras, sean coherentes. Si el mundo es un desastre y Cuba tenía la razón, váyanse para Cuba, salgan del mundo que es un desastre. Déjenme lo que piensan sobre las palabras de este uruguayo y sobre lo que yo pienso. Los leo en los comentarios.